Bien, vamos a un tema de mucho interés. Nuevas diferencias se viven dentro del oficialismo. Esto luego de que el timonel de RN, Mario Desbordes, propusiera evaluar el retiro del 10% de los fondos de las AFP para los más afectados por la pandemia. Desde el gobierno manifestaron sus reparos a esta medida. Hay harta discusión en el mundo político y también ciudadano sobre esta posibilidad. Queremos profundizar junto a Guillermo Larraín, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Guillermo, por este contacto y muy buen día. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, a ver, parto preguntándole, ¿qué le parecería la posibilidad de que las personas puedan sacar un 10% de sus fondos de pensiones, pensando en que hoy día hay mucha gente que está pasando incluso hambre a raíz de la pandemia que estamos viviendo? Claro, la pandemia ha obligado a todos los gobiernos del mundo, o a casi todos los gobiernos del mundo, y por lo tanto también al chileno, a hacer algo que es inusual, ¿no es cierto?, que es prohibirle a la gente que salga de sus casas o seleccionarlo mucho, porque cuando uno sale tiene riesgo de contagiar a otros o ser contagiado. Entonces, este es un problema social, este no es un problema que se tiene que resolver con ahorros de las personas que están en los fondos de pensiones. Esa debiera ser efectivamente una herramienta que tiene que estar disponible, pero tiene que estar disponible como último recurso. Hoy día no podemos seguir precarizando a los pensionados en Chile. Si es que hay que hacer algo, más bien hay que inyectarle recursos al sistema previsional, no sacárselos por ninguna vía. Ya, pero ¿por qué? Porque aquí tengo la impresión de que hay una contradicción en el criterio que se ha aplicado desde este punto de vista, porque puede haber otros puntos de vista, pero en el caso, por ejemplo, de la Ley de Protección del Empleo, se le ha dicho a los trabajadores que ellos se van a autosustentar, suspendiendo su relación laboral con los fondos del seguro de cesantía. Alguien podría hacer la equivalencia, decir, bueno, si están diciendo que yo gire de mis fondos, ¿por qué en el caso de las AFP no girar también de mis fondos si es que lo necesito? Bueno, porque el seguro de cesantía está justamente pensado para financiar un periodo de cesantía. Lo que pasa es que se condicionó ahora o se dio un incentivo adicional para que ojalá el vínculo laboral no se termine, pero sigue siendo una medida dentro del ámbito de lo laboral y que debiera ser, por lo tanto, muy distinto de lo que es un vínculo que tiene que ver con tu vejez y con lo que va a pasar dentro de 30 o 40 años más. Guillermo. Sí. Perdón la interrupción, pero eso respecto de la Ley de Protección del Empleo en general, pero por ejemplo, en la discusión que se está llevando adelante por el tema del postnatal de emergencia, el gobierno ha arremetido con otro proyecto que se llama Crianza Protegida y que lo que plantea es que para que esas guaguitas puedan seguir siendo cuidadas por sus mamás, sus papás o sus cuidadores, se pueda también acoger de forma prioritaria a esta Ley de Protección al Empleo. Es decir, también con mis propios fondos, si yo fuera mamá hoy día y tuviera una guaguita de 6 meses, con mis propios fondos yo podría seguir cuidando a esa guaguita en algo que muchos ven viene a reemplazar la protección que el Estado debiese dar. Entonces, no necesariamente solo mirado desde el punto de vista de la cesantía, también se está diciendo cargue a los fondos algo que busca la protección social. O sea, yo estoy de acuerdo con que acá el que tiene que cargar con el grueso del costo financiero de todo esto que nos está pasando es el Estado, así que en ese sentido no tenemos ninguna discrepancia. Ahora, dentro de los ámbitos de acción de los seguros, de los recursos que están en el seguro de cesantía y de los recursos que están en pensiones, evidentemente que el cuidado de niños para que eventualmente los padres y las madres puedan o desarrollar la actividad de teletrabajo o que puedan desarrollar, si es que tienen que trabajar, está más cerca de ese ámbito del trabajo que del ámbito de las pensiones. Entonces el ámbito de las pensiones es un ámbito muy distinto que tiene que ver con tu propia situación dentro de 30 años más. Y eso es tan tentador gastarse esos recursos que el Estado no debe dar señales de que se pueden utilizar para una cosa distinta. Ahora, yo me voy a hacer cargo de todos los argumentos que están sobre la mesa, porque en el fondo lo que se ha dicho es, ok, entendemos, estos son recursos que están pensados para las pensiones, pero hoy día tengo un apremio, mucha gente te lo dice, necesito dinero para subsistir, entonces no sé lo que va a pasar cuando yo tenga 60, 65, 70 años, lo que me importa es poder sustentarme hoy. Y ahí, esto lo dice mucha gente, yo tengo platas que son mías. Mucho se ha dicho que los recursos son de cada persona, entonces, ¿por qué no poder disponer? ¿Por qué el Estado no puede dejarme a mí disponer de mis recursos? La única, a ver, es porque es seguridad social. Recordemos que la seguridad social en todas partes del mundo es obligatoria
y un sistema que gestiona ahorro que en principio te pertenece, tiene esta contradicción interna que es inherente a ese tipo de sistema. En los sistemas de reparto, como no hay un fondo que te pertenezca a ti, sino que tú tienes derechos políticos sobre el futuro, entonces es un poquito distinto. Pero en un sistema de capitalización existe esta contradicción, y la forma como lo hemos ido haciendo es insistiendo en que son ahorros destinados a un fin único, que es el financiamiento de la vejez. Ahora, en el corto plazo, efectivamente, lo que están haciendo todos los gobiernos, incluyendo es que tienen que liberar recursos estatales y hacer transferencias para que las personas puedan efectivamente suplir los ingresos que no están pudiendo generar dentro del mundo del trabajo. Eso es lo que están haciendo todos los países del mundo, y yo creo que Chile tiene que insistir más en esa dirección. Hoy día hay un plan lanzado que es la Ley de Protección del Empleo, que tiene incluyendo la Ley de Ingreso Familiar 2.0. Ahí hay recursos, pero efectivamente una crítica que yo le he hecho y otra gente le ha hecho a esa forma de enfrentar el problema es que son de corto plazo. Entonces la gente no puede vivir con la angustia de qué ocurre si al mes 4 me cortan el beneficio que hoy día me están dando con el ingreso familiar de emergencia. Hay que darle a la gente para que esté tranquila, para que pueda hacer su cuarentena con mayor convicción, digamos. Hay que darle una perspectiva temporal mayor. Eso hoy día el gobierno se ha negado a hacerlo por razones que tendrá que explicar el propio gobierno, pero me parece que es una debilidad del enfoque del gobierno. La solución no la vamos a encontrar liberando recursos previsionales, que ya sabemos que son escasos. Hoy día lo que tenemos que hacer es inyectarle recursos al sistema previsional, no quitarle recursos al sistema previsional, y me parece que cualquier discusión tiene que partir por ahí. Ya, entiendo perfecto que en el fondo las vías deberían ser otras, pero también es bueno explicar el por qué no, y yo creo que hay varios argumentos y temas de discusión sobre la mesa. El que más se dice desde el sistema, y también se lo estoy escuchando a usted, Guillermo, es no hay que tocar las pensiones porque hoy día ya tenemos un problema con las pensiones, hoy día son insuficientes, si además se sacan dinero van a ser peor en el futuro. ¿Está calculada cuál sería esa merma? Si hoy día se le permitiera a las personas, por ejemplo, sacar el 10% de sus fondos, ¿cuánto bajaría la pensión? Me imagino que sería más crítico para los que están en una edad más cercana a jubilarse, menos crítico a los que pudieran en el tiempo ir recuperando esa plata, pero no sé si está calculado para poder decir que efectivamente el daño o la rebaja de las pensiones sería realmente importante. O sea, se puede calcular evidentemente, y efectivamente como usted dice, mientras más cercano a la jubilación, más parecido a un 10% de pérdida va a ser. Mientras más joven, la pérdida va a ser mayor porque los ahorros se acumulan, y eso genera intereses y dividendos. Entonces, habría que ver exactamente caso a caso, no es fácil de hacer, pero estamos hablando que por lo menos es un 10% de pérdida. Ahora, uno pudiera pensar en mecanismos alternativos. Alguien ha andado discutiendo el otro día que esto pudiera ser compensado a nivel de la cuenta individual con un bono de reconocimiento, y eso me parece que es una idea que se podría pensar, ¿no es cierto? Si es que tú, en lugar de decir saque su plata y váyase, yo le digo simplemente al Estado, yo me voy a endeudar con usted, yo le voy a dar un bono de reconocimiento por el mismo monto que usted va a sacar. El problema que eso tiene es que de todas formas, desde la perspectiva de la AFP, lo que va a tener que hacer es que va a tener que vender instrumentos financieros, acciones, bonos, y va a tirar, está en la cantidad de plata que podría hacer. Yo hice un pequeño cálculo que si solo el 40% de la gente sacara, el 30% de la gente sacara $1 millón en promedio, no los 4 millones que andan circulando por ahí, la caída o la venta de activos financieros sería más o menos del orden de 1,5 puntos del producto, entre 1,5 y 4 puntos del producto, que es que un par de veces la cantidad total de venta de acciones en el año. Entonces, una medida como esa tendría un efecto sobre las acciones altísimo, y por lo tanto sobre el valor de los fondos de pensiones, no de los que se quedaron adentro. Entonces no es tan trivial como llegar y decir que saquen la plata, porque la AFP entre medio tienen que vender activos, tienen para poder generar los billetes. Ellos no tienen plata, la AFP, lo que tienen son instrumentos financieros, y eso por lo tanto generaría también un problema en otros ámbitos. Entonces yo creo que el Estado tiene que ponerse acá los pantalones largos, y esto es un problema que requiere que el Estado financie. Desgraciadamente no hay otra alternativa. Todas estas otras, claro, son platas que en algún minuto, si no tuviéramos
acceso a financiar. Por ejemplo, si hoy día no existiera líneas de financiamiento para el gobierno, uno lo entendería. Ya no podemos acceder a plata afuera, tampoco tenemos credibilidad interna, uno podría pensarlo, pero en la práctica el Estado chileno tiene bastante capacidad de endeudamiento todavía. Entonces, antes de pensar en estas cosas, yo creo que hay que insistir en lo que usted mencionaba hace un rato atrás, que esto requiere más bien que sea el gobierno, el Estado de Chile, el que financie una buena parte de esto, no con el 100% de los ingresos. Evidentemente la gente entiende que es imposible, pero sí para que la gente pueda quedarse tranquila en su casa y tener un nivel de vida razonable. Guillermo, no quiero dejar pasar el análisis que usted acaba de hacer respecto de los efectos que tendría sobre el mercado, sobre la liquidez también, el que se retiraran los fondos más o menos en el mismo tiempo de varias personas. Usted me dice, yo lo calculé sobre un universo de que el 30% de los potenciales cotizantes que pudieran sacar recursos lo hicieran, y con un monto más bajo incluso del que podría eventualmente ser. Y usted me explica, y me parece relevante, porque me explica que eso tiene una serie de efectos. Desde el punto de vista del ciudadano, en general, uno piensa que llegar, sacar el dinero, tenerlo en el bolsillo y gastarlo, y poco piensa en el efecto dominó. Desde aquellos que son críticos con el sistema de las AFP, lo que dicen es que aquí lo que se está cautelando más que las pensiones a futuro es que el negocio no sufra daños. Y lo que usted me termina diciendo es que si el negocio tiene que hacer estas ventas y por lo tanto hay un retiro de platas masiva, también redunda en que los propios cotizantes de AFP sean afectados. Por lo tanto, aquí hay como un efecto dominó que pocas veces se explica. Le quiero preguntar eso, primero, desde el punto de vista ideológico o la mala fama que se han hecho las AFP. ¿Qué le parece que algunos dicen que aquí lo que se está cuidando es más bien el negocio y no el daño de las futuras pensiones? Que eso es secundario, que la gente sí podría sacar su plata, pero que ahí el problema se les produce a las administradoras de fondos de pensiones. A ver, la AFP, el negocio de la AFP se financia, los ingresos que reciben la administradora y sus dueños viene de un porcentaje del salario del trabajador. No tiene nada que ver con los activos o sea, hay un componente que sí tiene que ver porque son el encaje, que son activos que la administradora tiene como espejo de lo que tienen los trabajadores, ¿no? Entonces, efectivamente, si es que el fondo cae, el encaje cae también. Pero como son empresas que tienen esos recursos emposados por mucho tiempo, la verdad es que yo no creo que eso sea, o sea, podría haber alguien que tenga esa visión. Yo no creo, francamente, porque la mayor parte de la remuneración que obtienen los fondos de pensiones y la mayor parte de las utilidades, de hecho todas las utilidades que las AFP retiran año a año, proviene más bien del producto de la cotización, no del producto de la valorización del encaje. Así que me parece que eso es exagerado. Ahora, el grave problema que se produce es que las AFP efectivamente no tienen dinero efectivo, no tienen billetes para poder distribuirle a la gente. Lo que tienen son acciones, tienen bonos, depósitos a plazo, etcétera. Y por lo tanto, lo que ellas tienen que hacer para poder generar los billetes que le tendrían que pasar a las personas es vender esos activos. Y como siempre pasa, cuando hay un exceso de oferta, los precios tienden a caer. Acá probablemente habría un exceso de oferta, porque si es tal, dada que la justificación de esto es para que la gente pueda sacar plata porque lo necesita, uno debiera esperar que sea mucha la gente que se agolpe en las AFP para poder pedir su plata, y por lo tanto sería una cantidad de gente más o menos significativa. Un ejemplo siempre, como te decía, es que solo un 30% de la gente que vaya a retirar los recursos te genera un 1,5% de presión de venta, 1,5% del PIB, de presión de venta de instrumentos financieros, y eso para el sistema financiero chileno es gigante. Entonces, la verdad es que creo que no lo podría soportar sin pegarle tener consecuencias muy fuertes sobre los patrimonios de otras personas, y los principales son las propias AFP. Entonces, da la impresión que eso es complicado. Incluso alguien podría decir, no, pero que vendan instrumentos afuera. Bueno, pero si venden los instrumentos afuera de Chile y los traen al país, lo que va a hacer es que va a caer el tipo de cambio, y eso, la economía es un sistema, entonces las cuestiones no son gratis. Cuando uno hace algo, genera impactos colaterales en alguna otra variable, el tipo de cambio o el precio de las acciones, y entonces creo que eso no está bien pensado nomás. De hecho, este punto yo efectivamente no lo había
como que nadie lo había dicho y me parece que no está modelado, no forma parte de la lógica con la cual se ha estado discutiendo esto y me parece que es muy importante. Me parece que al final del día es una mala idea. Bien, pues agradecemos esta mirada, el también poder hacernos cargo y conversar y reflexionar sobre cada uno de los puntos que están sobre la mesa. Estas ecuaciones, tal como estamos hablando, son complejas, todo tiene un efecto, las decisiones que se toman tienen repercusiones y es importante también dar una reflexión o una mirada profunda, creo yo, de esta discusión que está en la agenda pública. Muchísimas gracias, Guillermo Larraín, economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Que le vaya bien, un buen día. Gracias. Bueno.